Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi ex nos abandonó por su carrera, se hizo millonario y lo desenmascaré cuando apareció tratando de manipular a nuestros hijos. Mi vida cambió completamente hace 12 años, de una manera que nunca imaginé. Mi entonces esposo Mark, que tenía 38 años, decidió que no quería seguir siendo padre. Después de 5 años casados y con 2 hijos, me confesó que no podía seguir con las responsabilidades de ser padre, y que quería enfocarse en su carrera profesional. Me explicó que se sentía limitado por la vida familiar, y necesitaba libertad para alcanzar su potencial. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago. Un día éramos un equipo intentando sacar adelante a nuestra familia, y al siguiente me convertí en una madre soltera con 2 pequeños de 5 años, tratando de entender cómo todo se había venido abajo. Al principio, guardé la esperanza de que Mark cambiaría de opinión, que solo estaba agobiado por la presión de ser padre y que en algún momento se daría cuenta de lo que estaba dejando atrás. Me aferré a una pequeña e ingenua esperanza de que un día despertaría, vería en su mente las caritas de Liam y Ava, y decidiría que valía la pena luchar por ellos. Pero no fue así. Se marchó sin dar muchas explicaciones, apenas despidiéndose. Una semana después llegaron los papeles del divorcio. La velocidad con la que todo pasó fue impactante. Un día éramos una familia, rota sí, pero todavía unidos. Al siguiente, él ya no estaba. Ni siquiera intentó pelear por la custodia, ni siquiera compartida. Era como si no quisiera ningún recordatorio de lo que había abandonado. El juez le ordenó pagar la pensión alimenticia mínima, y él aceptó sin protestar. Después, sin más, se mudó a otro estado y cortó toda comunicación. Era como si quisiera borrarnos por completo de su vida. Liam tenía 5 años entonces, suficiente edad para darse cuenta y hacer preguntas. Se me acercaba con sus ojitos inocentes y preguntaba, ¿dónde está papá? ¿Cuándo va a volver? ¿Cómo respondes a algo así? ¿Cómo le explicas a un niño pequeño que su padre decidió irse? Hice lo mejor que pude, diciéndole que papá tuvo que irse por un tiempo, pero eso no evitaba que siguiera preguntando. Algunas noches se quedaba junto a la ventana, mirando hacia la entrada. Como si Mark pudiera aparecer en cualquier momento. Ava solo tenía 3 años, demasiado pequeña para entender lo que pasaba, pero no tanto como para no sentir el cambio. Caminaba por la casa llamándolo. Papi, papi, decía, su vocecita haciendo eco en el silencio. Me partía el corazón. La alzaba y la abrazaba con fuerza, pero ningún abrazo podía llenar el vacío que él había dejado. Yo tenía 34 años y de repente todo el peso de nuestra pequeña familia cayó sobre mis hombros. Tenía un trabajo estable, pero no era suficiente para cubrir todos los gastos. La pensión alimenticia apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Esos primeros años fueron como una nebulosa, cada día se sentía como una batalla cuesta arriba. Me levantaba antes del amanecer para preparar los almuerzos, llevar a los niños a la guardería e ir al trabajo. Después de 8 horas agotadoras, corría para recogerlos, hacer la cena, ayudar con la tarea y leerles un cuento antes de dormir antes de caer rendida en la cama. Había noches en las que apenas dormía, acostada y preocupada. ¿Podría pagar el alquiler este mes? ¿Alcanzaría para los útiles escolares de Liam o la clase de baile de Ava? ¿Crecerían mis hijos pensando que no eran suficientes porque su padre se había ido? La preocupación era constante, un peso que nunca se aligeraba. Liam, incluso siendo tan pequeño, parecía percibir mis dificultades. Siempre fue el más callado, más reflexivo, entendiendo más de lo que un niño debería. Hacía estos pequeños y dulces gestos para intentar ayudar. Una vez, cuando estaba especialmente preocupada por el dinero, me trajo los pocos dólares que había ahorrado de su mesada y me los ofreció, diciendo, «Mamá, creo que tú los necesitas más que yo». Me rompió el corazón y me hizo sentir tan orgullosa de él al mismo tiempo. Trataba de arreglar cosas por la casa con su pequeño kit de herramientas de juguete, golpeando las puertas flojas de los gabinetes e insistiendo en que él podía encargarse. Le hacía compañía a Ava cuando yo estaba muy ocupada, leyéndole cuentos o ayudándola a colorear. Liam cargaba tanto peso sobre sus pequeños hombros y, aunque agradecía su fortaleza, me preocupaba constantemente el costo que esto tenía para él. Ava, por su parte, era pura energía. Incluso de pequeña, era testaruda, llena de vitalidad, siempre haciendo preguntas y probando límites. Tenía una determinación feroz en ella. Un espíritu que yo admiraba y alentaba, aunque también veía lo profundamente que sentía las cosas. Mientras crecía, Ava comenzó a luchar con sentimientos de rechazo. No lo decía directamente, pero las señales estaban ahí. Hacía comentarios que me partían el corazón, como cuando mencionaba que los papás de sus amigas iban a sus partidos de fútbol, o cómo el Día del Padre en la escuela era su día menos favorito del año.
Una vez llegó a casa molesta porque la maestra había pedido a todos hacer una tarjeta del Día del Padre y ella no sabía qué escribir. Intentaba actuar como si no le afectara, diciendo no me importa, o lo que sea, pero yo sabía la verdad. Ava era fuerte, pero seguía siendo una niña, y los niños necesitan sentirse amados y valorados. La ausencia de Mark dejó un vacío en su vida que no siempre sabía cómo expresar. Lo más difícil para mí era sentir que tenía que ser todo al mismo tiempo. Madre y padre, proveedora y cuidadora, la que ponía límites y la que consolaba. Quería protegerlos del dolor causado por las decisiones de Mark, pero no podía borrarlo por completo. Todo lo que podía hacer era mostrarles que eran suficientes, que eran amados sin medida. Con el tiempo establecimos una rutina, pero no fue fácil. El dinero era escaso y hubo muchos sacrificios. Liam quería unirse a un club en la secundaria, pero las cuotas eran muy altas, y Ava tuvo que conformarse con zapatos de fútbol usados porque no podía comprarle unos nuevos. Aún así, encontrábamos alegría donde podíamos. Me esforcé mucho para asegurarme de que los niños se sintieran seguros y felices, incluso cuando sentía que apenas me mantenía a flote. Mark, mientras tanto, parecía estar viviendo su sueño. Me llegaba información a través de amigos en común, o veía cosas en redes sociales, como que lo ascendieron en el trabajo, compró un lujoso departamento y siempre estaba viajando a algún país nuevo por negocios. Se veía feliz, al menos por lo que podía ver en redes sociales. Estaba viviendo la vida de la que siempre había hablado, subiendo en su carrera, viajando por el mundo, disfrutando todos los lujos que venían con el éxito. Era la vida que siempre había querido para él mismo, pero ni una sola vez se comunicó conmigo, ni siquiera un mensaje de cumpleaños para sus hijos, sin llamadas, sin tarjetas, sin ningún reconocimiento de sus vidas. Al principio, intenté no ser rencorosa. Me decía a mí misma que tal vez solo estaba ocupado y que tal vez se estaba adaptando a su nueva vida, y que un día recordaría que tenía una familia. Pero los años pasaron y honestamente dejé de preocuparme. Cuanto más tiempo pasaba, menos pensaba en él. Me concentré en criar a Liam y Ava, y en asegurarme de que supieran que eran amados, y que tenían todo lo que necesitaban de mí. Ahora, Liam tiene 20 años y está en su segundo año de universidad, estudia ingeniería, trabaja medio tiempo y le está yendo muy bien. Sigue siendo callado, pero se ha convertido en un joven reflexivo y fuerte. Ava, ahora con 17 años, está en su último año de secundaria y se prepara para graduarse. Es tan testaruda como siempre, hablando de aplicar a muchas universidades prestigiosas. Ambos se han convertido en personas increíbles a pesar de todo. Y entonces, de la nada, Mark me envió un correo electrónico la semana pasada. Tiene 50 años ahora y recientemente se jubiló. Aparentemente, después de vender una empresa que ayudó a crear, dice que ha estado pensando en sus decisiones y quiere reconectarse con los niños. Mencionó crear un fondo fiduciario para ellos y dijo que esperaba que pudiera ser una forma de empezar de nuevo. Afirmó que quería arreglar las cosas y esperaba que yo pudiera ayudar a organizar un encuentro. Fue extraño, como leer un mensaje de un desconocido. Les conté a los niños porque merecían saberlo. Liam fue indiferente, diciendo que él tomó sus decisiones. Ava, sin embargo, estaba furiosa. Lo llamó un extraño y dijo que no quería tener nada que ver con él. Sin embargo, pude ver el dolor detrás de su enojo. Una cosa es sentirse abandonado, pero es otra que esa persona intente repentinamente volver a tu vida como si nada hubiera pasado. No le he respondido a Mark todavía. Ni siquiera sé qué decir. Una parte de mí quiere decirle exactamente cuánto daño causó al irse, y cómo su ausencia marcó nuestras vidas, pero otra parte de mí piensa que es inútil. ¿Qué bien haría? Los niños son lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones, y está claro que no quieren una relación con él en este momento. Aún así, no puedo evitar sentirme confundida. ¿Debería animarlos a que al menos lo escuchen? ¿Sería mejor para ellos tener algún tipo de cierre? ¿O estoy abriendo la puerta a más dolor y decepción? Me dirijo a esta comunidad porque no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación similar? ¿Cómo lo manejaron? No quiero tomar las decisiones equivocadas para mis hijos, y siento que estoy caminando sobre una cuerda floja aquí. Cualquier consejo significaría mucho para mí. Actualización 1. Hola a todos. Quiero empezar agradeciendo todo el apoyo, consejos y palabras amables. No esperaba que mi historia tocara a tanta gente, y me consuela saber que no estoy sola al enfrentar algo así. Algunos de ustedes tienen preguntas y trataré de responderlas mientras les cuento lo que ha pasado desde mi última publicación. Esta situación ha sido como un remolino, pero sus comentarios y apoyo han sido como un salvavidas para mí. Primero quiero aclarar algo que algunas personas mencionaron. ¿Por qué siquiera pensé en escuchar a Mark? Créanme, no fue porque sea débil o porque esté lista para perdonar lo que hizo sin pensarlo,
sino porque soy madre antes que nada, y si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de que la presencia de Mark pudiera mejorar el futuro de mis hijos, ya sea económica o emocionalmente, sentí que debía considerarlo. Dicho esto, jamás obligaría a Liam o Ava a ver a nadie, y menos al hombre que los abandonó. Al final era su decisión y siempre iba a respetarla. Después de hablar otra vez con Liam y Ava, esta vez más tranquilos, quedó claro que todos pensábamos igual. Los dos decidieron firmemente que no querían saber nada de Mark, ni siquiera de su fondo fiduciario. Ambos dijeron que cualquier tipo de relación con él se sentía como si quisiera comprar de nuevo su cariño, lo cual les parecía ofensivo. Liam dijo: «No quiero ni un centavo de alguien que ni siquiera pudo levantar el teléfono en mis cumpleaños». Ava, siempre directa, agregó que aceptar su dinero se sentía como perdonarle todos los años que se perdió. Así que le respondí a Mark y fui breve y clara, felicitándolo por su éxito y la venta de su empresa. También le dije que Liam y Ava no querían reconectarse con él ni aceptar ninguna ayuda, económica o de otro tipo. Dejé claro que su decisión era definitiva y se basaba en años de sentirse abandonados. No suavicé las cosas. Le dije lo más amablemente que pude que aunque su intento por arreglar las cosas pudiera venir de un buen lugar ahora, era demasiado tarde. Ellos habían construido sus vidas sin él. No sentían que hubiera espacio para él en ellas ahora. Mandar ese correo se sintió más liberador de lo que podría expresar con palabras. Algunos de ustedes sugirieron que aceptáramos el dinero porque, después de todo, nos lo debía, y aunque la idea es tentadora, simplemente no pude hacerlo. He trabajado demasiado duro y Liam y Ava han trabajado demasiado duro como para dejar que él llegue y tire dinero a la vida de la que se alejó. No es por orgullo. Es por principios. Quiero que mis hijos sepan que no necesitamos nada de alguien que nos abandonó. La vida que hemos construido es nuestra, y no dejaré que su dinero le ponga precio. Por supuesto, Mark no aceptó bien el rechazo. Respondió con otro correo, esta vez más largo y más emotivo. Habló sobre cómo ha cambiado y lamenta las decisiones que tomó. Dijo que estaba solo, y esperaba que todos pudiéramos empezar de nuevo. Incluso sugirió que Liam y Ava podrían arrepentirse algún día de no tener una relación con él. Leyendo sus palabras, no pude evitar enojarme. ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando Ava lloraba por la noche preguntándose por qué su padre no la quería lo suficiente como para quedarse? ¿Dónde estaba esta nueva conciencia cuando Liam luchaba con la duda, preguntándose si no era lo suficientemente bueno para mantener a su padre cerca? No respondí. No creo que quede nada por decir. No fue solo el correo lo que trajo viejas heridas para todos nosotros en los últimos días. Esta situación ha removido recuerdos que no había pensado en años, y me encontré recordando cumpleaños donde los niños pedían deseos de que su padre volviera. Recordé la vez que Ava le escribió una carta cuando tenía 7 años preguntándole por qué ya no la quería, y cómo tuve que explicarle con cuidado que no podíamos enviarla porque ni siquiera teníamos su dirección. Recordé todas las veces que vi a Liam observar en silencio a sus amigos con sus padres, fingiendo que no le importaba cuando yo sabía que sí. Para Liam y Ava ha sido una mezcla de emociones. Liam está mayormente sereno como siempre, pero puedo notar que esto removió algunos sentimientos sin resolver. Se ha mantenido ocupado con la escuela y el trabajo, pero hay una quietud en él esta semana que me preocupa. Ava, por otro lado, ha expresado abiertamente cómo esto ha desenterrado viejas heridas. Dijo que se siente como si Mark estuviera tratando de reescribir la historia al actuar como si le importara ahora cuando no le importó entonces. Es difícil verlos pasar por esto, pero estoy orgullosa de cómo lo manejaron. Son tan fuertes incluso cuando duele. En lo personal, también he estado pensando mucho. Creo que una parte de mí siempre se preguntó qué le diría a Mark si alguna vez volviera. Imaginé que tendría este gran momento donde finalmente podría decirle todo lo que había guardado. La rabia, el dolor, la traición. Pero ahora que el momento llegó, no siento necesidad de decir mucho. Creo que así es como se ve el crecimiento. Darte cuenta de que no necesitas el perdón de la persona que te lastimó para seguir adelante. Algunas personas aquí compartieron historias sobre reconectarse con padres ausentes, y quiero agradecerles por eso. Ha sido útil escuchar diferentes perspectivas. Por ahora, me estoy enfocando en apoyar a Liam y Ava mientras manejan sus sentimientos sobre esto. También he decidido volver a terapia. Solía ir hace años, pero la vida se puso ocupada y lo dejé pasar. Toda esta situación ha traído a la superficie muchos sentimientos sin resolver que no me di cuenta que todavía tenía, y creo que es hora de trabajar en ellos. Para cualquiera que esté leyendo esto y haya estado en una situación similar, gracias por sus consejos y apoyo. Esto no es fácil, pero ayuda a saber que hay otros que enfrentan estos desafíos y salen más fuertes. Los mantendré informados si algo cambia, pero por ahora, nos estamos enfocando en sanar y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho. Actualización 2. Hola a todos.
Cuando actualicé por última vez, realmente creía que habíamos terminado con toda esta situación. Mark se había comunicado, yo había respondido por mis hijos y todos habíamos seguido adelante, o eso pensaba. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes y la situación empeoró de maneras que no esperaba. Mark apareció en nuestra casa. Sí, llegó sin avisar, parado afuera y llamándonos a Ava y a mí para que abriéramos la puerta. Liam no estaba en casa en ese momento, estaba en el trabajo, y honestamente desearía que Ava y yo tampoco hubiéramos estado. Verlo parado allí fue perturbador. Parecía desesperado y, aunque una gran parte de mí quería ignorarlo, otra parte sentía que necesitaba dejar que Ava viera por sí misma qué tipo de persona era. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. En cuanto entró, Mark empezó a soltar un montón de excusas y justificaciones por su pasado. Dijo que todo lo que había hecho, los años de silencio, el enfoque en su carrera, el abandono total, todo había sido por nosotros. Insistió en que se había ido para crear un futuro mejor para Liam y Ava, para darles una vida de comodidad y privilegios. Escucharlo decir esto fue casi irreal, como si hubiera reescrito la historia en su mente para convertirse en el héroe de una historia que no existía. Ava estaba allí, con los brazos cruzados, su cara seria, pero su silencio decía mucho. Pude notar que no se creía ni una palabra de lo que él decía, y yo tampoco. Las palabras de Mark no coincidían con la realidad que vivimos. No se fue para mantenernos. Se fue porque no quería las responsabilidades de una familia. Cuando quedó claro que ni Ava ni yo estábamos reaccionando como él quería, Mark cambió de estrategia. Se dirigió a Ava, suavizando su tono, tratando de apelar a ella directamente. Comenzó a hablar sobre su futuro, mencionando cómo podría ayudarla a viajar por el mundo antes de que empezara la universidad. Pintó un cuadro de vacaciones lujosas, totalmente pagadas por él, como si eso fuera suficiente para hacerla olvidar los años de abandono. Ava no dijo nada, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no estaba interesada. Fue doloroso ver cómo intentaba manipularla. Claramente pensaba que podía comprar su cariño o convencerla con grandes gestos. Cuando nada de eso funcionó, su comportamiento cambió otra vez. Las súplicas y el encanto desaparecieron, reemplazados por enojo y culpa. Se volvió contra mí, acusándome de poner a los niños en su contra. Dijo que yo les había lavado el cerebro para que olvidaran todas las cosas que supuestamente había hecho por ellos cuando eran más pequeños. Escucharlo decir eso fue indignante. La verdad es que nunca he hablado mal de Mark a Liam o Ava. No necesitaba hacerlo. Sus acciones, o la falta de ellas, hablaban por sí solas. Aún así, estar allí y escucharlo torcer la historia fue como una bofetada. Quería decir algo para defenderme y aclarar las cosas, pero en ese momento me sentí paralizada. Mark no se detuvo ahí. Siguió y siguió diciendo que yo había arruinado la relación que podría haber tenido con sus hijos. Actuaba como si él fuera la víctima, ignorando completamente el hecho de que él fue quien eligió irse. Incluso tuvo el descaro de sugerir que yo había hecho imposible que volviera antes, como si esa hubiera sido alguna vez una decisión que yo pudiera controlar. Antes de que pudiera responder, Liam llegó a casa. El momento no podría haber sido más perfecto. Entró. Inmediatamente sintió la tensión en la habitación y preguntó qué pasaba. Mark intentó cambiar de táctica otra vez, esta vez dirigiéndose a Liam. Comenzó a hablar sobre lo orgulloso que estaba de los logros de Liam, cómo había estado siguiendo su progreso, y sabía que tenía un futuro brillante por delante. Dijo que quería ser parte de ese futuro, para apoyarlo de cualquier manera que pudiera. Liam no lo dejó terminar. Simplemente le dijo a Mark que se fuera. Su voz era tranquila pero firme, y no había lugar para discusiones. Mark trató de resistirse, insistiendo en que tenía derecho a ver a sus hijos y ser parte de sus vidas, pero Liam se mantuvo firme. Le dijo a Mark que había perdido ese derecho el día que se fue, y que nada de lo que pudiera decir o hacer ahora cambiaría eso. Ver a Liam manejar la situación con tanta fuerza y claridad me hizo sentir increíblemente orgullosa. No dejó que Mark lo manipulara o lo hiciera sentir culpable por nada. Simplemente se defendió a sí mismo y a Ava de una manera que yo no había podido hacer en ese momento. Mark se fue después de eso, pero no sin hacer un último comentario. Dijo que algún día todos nos arrepentiríamos de alejarlo y que nos daríamos cuenta de que solo estaba tratando de ayudar. Era el Mark de siempre, siempre desviando la culpa y presentándose como la víctima. Después de que se fue, me senté con Liam y Ava para procesar todo lo que acababa de pasar. Ava estaba furiosa, diciendo que no podía creer que tuviera el descaro de aparecer y esperar perdón después de todo lo que había hecho. Liam, como siempre, estaba más callado, pero pude notar que también estaba molesto. Dijo que sentía como si Mark estuviera tratando de reescribir la historia para borrar el dolor que causó tirando dinero a la situación.
Todo esto ha sido agotador emocionalmente. Ha traído muchos recuerdos dolorosos, no solo para Liam y Ava, sino también para mí. He estado pensando mucho en la vida que hemos construido desde que Mark se fue. No ha sido fácil, pero ha sido nuestra. Enfrentamos los problemas juntos, crecimos juntos y nos hicimos más fuertes. Mark no tiene derecho a volver ahora y querer tomar crédito por nada de esto. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero una cosa está clara. No necesitamos a Mark y nunca lo necesitamos. Su presencia o ausencia no nos define. Hemos construido una vida llena de amor y fortaleza, y ninguna cantidad de dinero o disculpas vacías puede cambiar eso. Gracias a todos los que han seguido esta historia y han ofrecido su apoyo. Han sido días difíciles, pero saber que hay personas que entienden y se preocupan ha ayudado mucho. Los mantendré informados si pasa algo más, pero por ahora nos estamos enfocando en sanar y seguir adelante. Actualización 3. Hola a todos, estoy de vuelta. Hace unos días pasó algo más y pensé que deberían saberlo. Las cosas por fin han terminado, pero no sin un último momento difícil. Ava y yo estábamos haciendo las compras normales en el supermercado. Era un día común, nada especial, hasta que nos encontramos con Mark. No sé cómo pasó, pero ahí estaba, a unos pasillos de distancia. Lo vi antes de que nos notara y por un momento pensé que podríamos seguir caminando y evitar verlo, pero claro, Mark nos vio y no iba a perder la oportunidad. Vino directo hacia nosotras y empezó a gritar, llamando la atención como siempre. Me acusó de alejar a los niños de él, preguntándome si estaba feliz ahora que había logrado ponerlos en su contra. Estaba haciendo un escándalo, enojado y sin importarle que estábamos en un lugar público. Ava se quedó quieta a mi lado y pude sentir cómo se ponía tensa mientras Mark seguía gritando. Ese fue mi límite. Antes me había quedado callada y lo había dejado hablar, tratando de ser la persona madura, pero esta vez no pude aguantar más. Me volví hacia él y le pregunté fuerte y claro cómo exactamente había alejado a sus hijos de él cuando había estado desaparecido por 12 años. Le pregunté dónde estaba durante los cumpleaños, las fiestas, los momentos importantes, dónde estaba cuando Liam tenía problemas en la escuela, o cuando Ava necesitaba apoyo en su recital de baile. Le recordé que él fue quien eligió irse, no yo, y que su ausencia fue completamente su decisión. Mark no supo qué responder, solo se quedó ahí, sorprendido, y yo dejé salir 12 años de frustración. Por primera vez no me estaba conteniendo, no estaba siendo educada o moderada, fui sincera y se sintió bien, se sintió como cerrar por fin una historia que ni siquiera sabía que seguía abierta. Pero entonces vi que la gente empezaba a juntarse, los compradores se detenían para mirar, con sus carritos parados mientras veían el espectáculo que Mark había armado. Y fue cuando me di cuenta de que ya había dicho suficiente. No necesitaba demostrarle nada ni a él ni a nadie. Ava y yo nos dimos la vuelta para irnos, pero Mark trató de seguirnos, todavía gritando algo sobre cómo yo había arruinado su relación con sus hijos. Por suerte, un empleado de la tienda intervino. Se puso entre nosotros y Mark y le dijo muy firme que si daba un paso más llamarían a la policía. Mark parecía querer discutir, pero debió darse cuenta de que no tenía razón para hacerlo. Se echó para atrás. Y Ava y yo salimos de la tienda. Camino a casa, seguía pensando en lo que había pasado. No puedo describir cómo me sentía. Un poco aliviada, enojada, triste y hasta un poco culpable por haber perdido la calma en público. Ava estuvo callada casi todo el viaje, pero cuando llegamos a casa me dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarme a él. Eso significó muchísimo para mí. Porque todo lo que siempre he querido, es mostrarles a mis hijos que merecen algo mejor que lo que Mark les dio. Desde ese día, Mark ha desaparecido. Ninguno de nuestros amigos o familiares ha sabido de él. Y la verdad no me importa saber dónde está, mientras mis hijos y yo estemos seguros. Eso es lo único importante. Ha demostrado una y otra vez que solo quiere causar problemas y estoy cansada de dejar que afecte nuestras vidas. Esta experiencia me ha recordado lo que realmente importa. Liam y Ava. Liam ya es adulto, pero sé que todo esto lo ha afectado mucho. Siempre ha sido callado, guardándose lo que siente, pero puedo ver cuánto le ha pesado esto. Estoy pendiente de él y asegurándome de que sepa que estoy aquí si quiere hablar. En cuanto a Ava, puedo ver que todavía está procesando todo. Es fuerte e independiente, pero también tiene solo 17 años, y esto ha sido mucho para ella. He decidido hablar con ella sobre si quiere ir a terapia. Quiero que tenga toda la ayuda que necesita para sanar y seguir adelante. Y si hablar con un profesional puede ayudar, entonces es exactamente lo que haremos. Con todo esto, me he dado cuenta de lo importante que es concentrarse en la vida que hemos construido juntos. Los tres. No necesitamos a Mark, y nunca lo necesitamos.
Liam y Ava son jóvenes increíbles y no podría estar más orgullosa de ellos. Hemos superado tantos momentos difíciles juntos y cada uno nos ha hecho más fuertes. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo y la amabilidad que me han mostrado durante toda esta historia. Compartir esto aquí me ha ayudado de una manera que no esperaba, y los consejos y el ánimo que he recibido han significado más de lo que puedo expresar. Por ahora, estoy dejando atrás esta parte de nuestra vida y mirando hacia el futuro, un futuro donde estamos seguros, felices y libres de la sombra de Mark. Gracias por estar aquí para nosotros.